Hoy, en La Máquina del Tiempo, en Leer a Bogotá estuvimos en compañía de Gonzalo Arcila conversando sobre el estado de la educación en Colombia y su importancia como patrimonio intelectual del país. Bienvenidos a La Máquina del Tiempo. Buenas noches. En este capítulo de la sección Leer a Bogotá nos encontramos en la compañía de una persona que, aparte de reunir una cantidad de características intelectuales que lo hacen único en Colombia, es un buen amigo mío, lo cual nos puede ser bueno y puede ser malo, porque de repente se nos desvía la conversación y se nos va por caminos un poco más, ¿cómo se dice?, de complicidad, de humor, y de todas maneras el tema parece ser demasiado serio. Entonces pretenderé enfocarlo de tal manera que cubramos un punto grandote, luego 3 puntos medios y luego un poco de asociación libre, como decía Freud. El punto grandote es que quiero presentar a Gonzalo como un teórico de la educación y no como un especialista. Eso hace la diferencia, y no es cualquier diferencia. Y no es cualquiera. A propósito, yo quiero hacer un comentario. Por favor. No sé si leíste en la revista Bocas una entrevista a Humberto Eco. Es muy linda y hay un momento en donde Humberto Eco cuenta lo siguiente. Dice, estaba en una universidad norteamericana con un especialista en literatura medieval. Entonces le dije, hombre, esta sociedad nuestra se taylorizó. Entonces el especialista le dijo, Humberto, ¿qué quiere decir taylorizar? Sí, claro. Ya es suficiente. El resto sobra, sí, claro. Excelente. Bien. ¿Por qué esa distinción que le paró los pelos de punta a Humberto Eco es tremenda, ¿no? Es tremenda porque hay un enorme mercado de especialistas, hay una buena demanda de especialistas, hay una enorme oferta y hay muy poca de teóricos de la educación. El especialista le sirve a un conjunto de intereses ya establecidos, que podríamos llamarlos los de la administración de la educación. Mientras que el teórico es una persona independiente, en la medida de lo posible es una persona libre, cuya única finalidad es pensar y hacer pensar qué es la educación. Entonces hay muchísima diferencia. Es más, el teórico le es muy incómodo al especialista, porque el especialista no necesita que la gente piense, sino que de una vez funcione. Y para subrayar cómo en la sociedad contemporánea el tema de la especialización se ha convertido, como dirían los muchachos, en un karma. Existen universidades cuyo propósito es entrenar, que ya es un despropósito, en una tarea, por ejemplo. Claro. O ni siquiera en un trabajo, sino en una tarea. Por ejemplo, la Universidad McDonald. Claro. O la Universidad de la Salud Española, aquí en Bogotá, todas las no se necesita ir hasta McDonald's. Las corporaciones están montando. Ahora, tenemos 3 temas pequeños y los 3 temas pequeños pueden estar antecedidos también por el problema de la pertinencia del tema grande. Es decir, hay posibilidades de hacer de la educación un tema. Hubo un ensayo interesante, un poquito pajarero en la medida en que fue al final del gobierno de César Gaviria, y no por interés de él, sino por un lamento que él hizo. Oigan, en educación sí no hicimos fue nada, ¿no? Así, con esas palabras. Entonces aparece... Yo quiero hacer un comentario sobre el gobierno de Gaviria. Ajá. Y tú dices muy bien que eso fue un intento de enmendar la plana. El gobierno de Gaviria sí tuvo un proyecto, se llamó Apertura Educativa. Y ese proyecto fue confrontado de manera radical desde la revista Educación y Cultura de FECODE. Yo era miembro del Consejo de Redacción. Se sacó un número que decía no a la apertura educativa, con un argumento muy sencillo. No puede haber un proyecto de apertura educativa cuando hay una constituyente.
Entonces hay que esperar a que la constituyente cree las premisas sobre las cuales se debe elaborar la nueva política Estupendo, pública. estupendo. Si uno pudiera realmente hacer de este programa un eje para poder pensar cómo fueron las cosas en el 91. Pero el argumento de FECODE, limpio, clarísimo, fue atendido y no atendido al mismo tiempo. Y por ende, claro, y por ende se formuló la Comisión de los Sabios. Y la Comisión de los Sabios traía personas de todos los tipos, los puedo recitar de memoria, pero lo vamos a evitar ahora, porque nos vamos a concentrar un poco en el pensamiento de Ginás y de la manera como Ginás, digamos, sí, digámoslo de frente, sufrió una de las más grandes frustraciones de su vida, ¿verdad? Que fue haber creado el proyecto Cosmology en inglés y todo, con todas las palabras, ¿no? O sea, cosmología, pero él lo pensaba como persona educada en Estados Unidos, prácticamente más angloparlante que hispanoparlante en este momento de su vida, ¿sí? Por razones lógicas, ha vivido más tiempo allá. Y por eso lo llamó Cosmology. Pero el proyecto podría haber sido. Y puede ser. Y puede ser. Exactamente. Lo extraordinaria de esa formulación es que propone un modo de formación básica para la nueva generación. Claro que sí. Y eso permite centrarse. Y enlazar la formación básica con los doctorados. No, es que eso a nadie se le había atrevido, que podía haber una cinta de por eso, él lo hace desde su madurez como investigador científico. Y como científico y como filósofo. Y neurobiólogo. Porque al final, ¿no? Ese libro que él escribió, El mito del yo, ¿no? Es, como él lo dice, ¿no? Un intento de ir más allá, ¿no? Y pensar una concepción, es decir, una filosofía. Y en la formación básica, ¿no? Hay un desorden, ¿no? Se necesita colocar qué es lo fundamental, ¿no? Y una cosmología fundamentada en lo que la humanidad ha logrado discernir, ¿no? Es magnífica como formación básica. Y se podría un abordaje, ¿no? De cosmovisiones, ¿no? De tipo mítica, y otro abordaje, ¿no? De cosmolíricas, las llamaría yo, de poetas que se plantean la experiencia cósmica y la elaboran en función de su propia historia personal. Naturalmente, pues ya entramos en el terreno de la creación, ¿verdad? Y de la estética. Pero yo pienso que el televidente estará pensando, bueno, y entonces, ¿cuándo van a hablar de las tres cositas, digamos así, ¿no? Las tres cositas son tremendas, ¿no? Claro que ya estamos hablando. Pero no, pero las tres cositas puntualmente son tremendas. Acaba de pasar un paro, uno de los paros más significativos y más extraños de todos. A mí no me acabó de gustar, ¿sí? Quiero decir, me gustó como comenzó, pero no me gustó como terminó, ¿verdad? Es una cosa personal. El segundo problema es que vamos a tener un cambio de equipo de gobierno, de todas maneras, a partir del 1 de enero del año entrante, ¿verdad? Y hay que pensar entonces en qué estado está la educación, cómo han sido los últimos 15 o 20 años o 12 años de la educación según se mire. Y tercero, que es tal vez el más importante desde el punto de vista estrictamente coyuntural, es que los comerciantes siguen diciendo, hagamos mesas redondas sobre la educación, invitemos a los candidatos a la alcaldía, y no van los candidatos, ¿sí? Solo fueron Clara López y otro candidato, y nadie más. Eso también demuestra cómo lo de la movilidad, el fetiche, para usar una palabra marxista, ¿verdad? El fetiche de la movilidad se traga la totalidad de la supuesta atención pública y se queda por fuera el fenómeno de la educación, que es evidentemente de lejos muchísimo más importante que el problema de la movilidad. Sobre el paro, hay en el periódico Desde Abajo, la última edición, hay una entrevista a Luis Gruber, el presidente de FECODE. Una entrevista muy amplia, que yo la hice con unas personas del periódico. Entonces, sobre el paro, cuenta Luis Gruber que
y a partir también de la declaración pública que ellos hicieron después del arreglo a que llegaron con la ministra, a una pregunta, bueno, y ustedes en el documento que publican cuentan que no estaban decididos a hacer un paro, sino a hacer una negociación, pero se vieron obligados a hacer el paro. ¿Por qué no explica un poco por qué se vieron obligados a hacer el paro? Entonces él explica, dice, no, es que nosotros estamos en una negociación con asuntos puntuales. Hubo todo un ciclo de conversaciones, ¿no? Y ese ciclo de conversaciones parecía que iba a llegar, ¿no?, a buen término. Simultáneamente está el debate sobre el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces él cuenta que empezó a indagar, ¿no?, con planeación, con Hacienda, cómo era lo de los recursos, ¿no? Y allá le dijeron, no, es que recursos no hay. Entonces de uno aquí no está mamando gallo, así sencillamente, como diría García Márquez. Deciden, ¿no?, hacer el paro. La ministra se desconcierta mucho, lo llama y le dice, pero ¿cómo? Si es que ya estábamos llegando a un acuerdo. Sí, pues eso dice usted, ¿no? Pero quienes toman las decisiones sobre los recursos dicen otra cosa. De manera que no nos queda otra alternativa. Y además lo tenemos que hacer porque el plan de desarrollo, ¿no?, si eso no queda incluido en el plan de desarrollo, pues simplemente no queda. Eso es lo que él cuenta y eso muestra, ¿no?, pues que todo sindicato es el sindicalismo es una institución para defender intereses gremiales. Eso hay que entenderlo siempre. El sindicalismo del magisterio tiene un elemento y eso adicional. no es inmoral. No, eso está bien. Espérate. Pero es que como después todos los medios se ponen a decir que es parte de un interés indebido. No. Imagínate. Tienes toda la razón. No, es que esa parte... Por eso. Qué es pena, que pero aquí, hay que aclararla. Aquí los únicos intereses que parece que fueran legítimos son los de la élite, que es una cosa muy reducida. Todos los otros intereses, ¿no?, son intereses ilegítimos, porque ahí les asignan la palabra política en el mal sentido. En el sentido de la politiquería y del clientelismo. Eso es. Toman la decisión de irse al paro, ¿no?, y él mismo lo dice, el paro fue todo un acontecimiento, ¿no?, algo que nosotros ni siquiera imaginábamos, ¿no?, genuino acontecimiento, en donde el magisterio, tanto el magisterio de los veteranos como el magisterio de los jóvenes, se movilizó. Y aquí es muy importante una situación que tiene el magisterio que se creó a fines del gobierno de Pastrana, ¿no? Que a fines del gobierno de Pastrana, el ministro de Educación... Francisco Lloreda Mera. Exactamente, ¿no? Ese ministro, ¿no?, les creó un estatuto distinto al estatuto que existía. Los dos decretos, lo que Entonces, llamamos hay vulgarmente los dos estatutos. Sí. 12. Y entonces los jóvenes están en el estatuto de esa época y los veteranos en el estatuto que viene de la década del 70. En esta ocasión esa fractura generacional de alguna manera quedó en suspenso y todos los maestros participaron. Los que tienen tradición de participación son los veteranos, pero los jóvenes empiezan ahora. No, pero yo creo que los televidentes que nos están viendo en este programa tienen perfectamente claro que esa presencia de los educadores jovencitos, ni siquiera jóvenes, jovencitos. Había unos jovencitos. Jovencitos, es una de las cosas muy impresionantes. De 30 años. Sí, no, es una cosa muy impresionante, porque como las redes sí homogenizan a veces bien, no siempre es mal, ¿no? En este caso se homogenizó el estamento educativo, la planta educativa del país, y se unieron más allá de los dos decretos en denuncias sumamente vibrantes y verdaderas. Uno de los temas de la negociación que viene desde atrás, ¿no?, es
cómo la remuneración de los maestros debe ser equivalente a la remuneración de cualquier profesional en el Estado, porque hay una diferencia, ¿no? Y esos eran los temas, y obvio, como la movilización fue mucho mayor, ¿no?, de lo esperado, los temas de conjunto de la educación se pusieron en primer plano. ¿Por qué los candidatos no van a esas discusiones? Pues los candidatos no van a esas discusiones porque hay una retórica, como tú lo dices, y otra cosa es el compromiso. La retórica es tan evidente que el plan de desarrollo dice paz, equidad y educación. Sí, claro. No es cualquier cosa, ¿no? Tres finalidades que cualquier colombiano comparte. Y esas tres finalidades no son asumidas seriamente. Se las postula, pero no se las realiza. Y esos son los candidatos. Uribe fue capaz de decir que va a ser una revolución educativa. Ese fue el programa de Uribe, la revolución educativa. Hágame el favor. Termina con una universidad llamada Élite, en la que utiliza al director del SENA, que fue su teórico al respecto. Una cosa operativa. Necesitamos 300 operadores de call center. Los entrenamos en un mes. ¿Cuál es su teoría de la educación? Así, a lo bestia. A lo bestia. En forma de 5 telegramas, 3 telegramas. Hágale. La educación tiene que garantizar que el patrimonio común de la humanidad sea asimilado por las nuevas generaciones. Así. ¿Cómo es posible eso? Y allí vuelvo donde lo que plantea Ginás, ¿no? Una formación básica pertinente, sí. No una formación básica en donde se le entregue a los jóvenes, a los muchachos y a los niños, ¿no?, una masa inconexa de experiencias. Con eso ya está dicho todo. Hubo una época en que en Colombia a los maestros les pagaban con aguardiente. Eso no es mentira, eso no es un chiste. Simplemente las rentas departamentales preferían ubicar los productos de las rentas con estampilla, que ya había sido deducido el valor de la estampilla como ingreso, y se lo pasaban a los maestros en cajas. Llegaba una caja en un camión. Le decían, venda este aguardiente y con eso usted hace mercado. Eso no hace tanto tiempo. No sé si las nuevas generaciones puedan entenderlo, pero eso no hace más de 45 años, en ningún caso más de 45 años. Entonces, de ahí llegar a remontar a que un maestro, un profesor, tenga el mismo salario en el Estado que un profesional ingeniero, agrónomo, arquitecto, psicólogo, etcétera, etcétera, es muy complejo porque es remontar, digámoslo así, un karma, tú ya habías usado la palabra, que viene históricamente hasta más o menos hace 40 años, ¿no? Y el libro de Christopher Abel es de 1970, exacto, ¿verdad? Entonces 70 más 40 da 2010. Pero además es que estamos, ¿no?, nosotros, por fortuna, somos unos veteranos a los cuales nos ha tocado ser testigos y protagonistas de transformaciones muy radicales. Mire, en la década del 60 en Harvard se planteó el tema de la educación y se creó un grupo. El padre Vasco creo que tuvo algo que ver posteriormente con personas de ese grupo, no conozco el detalle, ¿no?, que se llamó, ¿no?, el grupo Cero, una cosa así. ¿No? Jerome Brunner, un gran psicólogo norteamericano, ¿no?, en su biografía cuenta, ¿no?, cómo se configuró, ¿no?, ese proyecto Cero, ¿no? Hay que empezar de nuevo, ¿no?, con la educación. Hay que empezar desde cero. Pero en el doble sentido. Cero en el doble sentido. Sí, sería desde grado 0 cero, años, ¿no?, exactamente. Grado 0 porque tenemos un acumulado, ¿no?, que es grado 100, para decirlo de alguna manera. Sí. O sea, es la paradoja del comienzo y el final. Y ese proyecto tiene que ver con las transformaciones, ¿no?, de la ciencia contemporánea, del arte contemporáneo, de lo que Thomas Kuhn llama las revoluciones científicas. Sí, claro. Entonces, ¿no?,
en estas consideraciones sobre, ¿no?, qué es educar, ¿no?, para qué educar, ¿no?, cuál es el contenido, cuáles son las instituciones, el tipo de políticas, ¿no? En eso estamos en los últimos 40 años. Y un protagonista central de ese proceso en Colombia y de la actualización de la temática ha sido FECODE. Claro. Así de sencillo. Por eso los maestros, en un lapso supremamente breve, los maestros colombianos, ¿no?, han dejado de ser, ¿no?, unas personas que siempre fueron, ¿no?, alabadas, pero, ¿no?, por debajeadas. Pensemos nomás en el cuento de Carrasquilla de Imitas Arias. Claro. Hay miles de situaciones en donde, ¿no?, esa paradoja del maestro y de simultáneamente, ¿no?, la consideración de un trabajo precario, ¿no?, está en la literatura, está en los chistes, está en nuestra tradición. Pues en 40 años se modificó eso, gracias a la actividad de los jóvenes que ingresaron al magisterio en la década del 70. De acuerdo. Que eran personas con bastante educación filosófica, ¿no? Es curioso, claro, eso. Venían, más que de una educación filosófica, venían de un activismo y de una desazón, que era la desazón de los jóvenes en el Frente Nacional. Bueno, suponiendo que con todo lo que nos queda por fuera del tintero, pero diciendo, digamos, lo global del fenómeno, ya tenemos una pretensión teórica de muy buen nivel. Hay que guarecer, guardar, proteger, fomentar el gran patrimonio intelectual, afectivo, emocional y cultural de la humanidad. Y a eso debe dedicarse la educación, ya como gran principio. Y segundo, hay que hacer un método para eso. Y ese método, desde Harvard 78 para acá, 68 para acá, tiene que ser comenzando desde cero. No solo porque ese gran acumulado hay que volverlo a pensar, sino porque nació un nuevo sujeto educativo, que es el bebé. La educación de 0 a 5 y la educación de 0 a siempre, que ahora ya se internalizó un poco en la metodología colombiana. Y pensando en eso, cómo han venido transmitiéndose modelos, volvimos a pensar en el modelo pedagógico colombiano, con todos sus defectos y sus cualidades, que comienza en cierta medida con el modelo del siglo XIX, el modelo de Santander y Escandón, pero también para lo que nos ocupa ahora, el modelo de la misión alemana, el modelo de la creación de la Universidad Pedagógica Colombiana y de su lateral de Tunja, que es casi más potente, y la manera como ahorita el movimiento educativo está viendo el problema de modelo. Dejamos esbozado este tema y vamos hacia una segunda parte.